cada proliferación muscular que es desordenada y genera estos pliegues grandes, grotescos, con hiperplasia y desorden foveolar, característicos del menetrier. Los diagnósticos diferenciales a considerar son todos esos, especialmente con síndrome de Sonlier-Edinson, en donde tendríamos una hiperplasia fundamentalmente de glándulas fúngicas, secundarias en este caso al exceso de producción de gastrinas, ¿no? Mientras que en menetrier tendríamos una hiperplasia de todos los componentes, pero fundamentalmente de células foveolares. Luego tenemos el síndrome de Soler-Edinson, que se caracteriza por esos síntomas. Básicamente, en el síndrome de Soler-Edinson tendríamos una hiperplasia de glándulas fúngicas, las parietales y también principales, y existen ciertos criterios que te ayudan al diagnóstico, como los niveles elevados de gastrina, entre otros, pero solamente quédense con que tenemos algo que está produciendo gastrina y que produce hiperplasia. ¿Qué cosa puede producir gastrina? Cualquier tumor o factor exógeno que esté involucrado con eso, ¿no? Y luego tenemos, para ir avanzando, adenocarcinoma gástrico. Ahí hemos dado un poco del diagnóstico. Entonces, neoplasias benignas del estómago, ya saben, pólipos de glándulas fúngicas y pólipos hiperplásicos. No es una verdadera neoplasia, pero el menetrier se considera como parte de esto. También los escenarios de gastrinomas que predispongan a un Soler-Edinson que imite un menetrier, y los santomas como principales diagnósticos diferenciales de los carcinomas de células en anillo de sello, diferencia CD68 y pancreatina. Y esas son neoplasias benignas. Y luego tenemos a las malignas, y antes de pasar a las malignas tenemos estas que están en la zona gris, digámoslo así, que son las verdaderas displasias. Una displasia. Doctor, se le entrecorta. Ah, perdón. Hola, debe ser mi conexión a internet. Hola, hola. Uno, Sí se uno, está dos, tres, probando. escuchando. Ya. Entonces, recuerden, el step de la cascada de Correa que puede ser reversible es hasta la metaplasia, ¿ya? Una vez que entra displasia, ya no, porque han surgido los eventos genéticos necesarios para que la progresión hacia lipoides gástricas, los adenomas, son los que buscamos en el diagnóstico diferencial, ¿no? O sea, un gastroenterólogo no te retira tu pólipo porque quiere saber si es benigno, al contrario. La polipectomía se hace buscando una malignidad escondida. El cáncer gástrico, especialmente el adenocarcinoma, pero también el carcinoma pobremente diferenciado, son fundamentalmente silentes. Están muchos años los pacientes sin síntomas. No tienen síntomas de gastritis, es cierto, pueden no tener ninguno, pero aparecen generalmente cuando ya son unas verdaderas masas ulceradas o sintomáticas que generan la semiología que permite al paciente tomar la decisión de buscar ayuda, ¿no? Entonces, los gastroenterólogos y cualquier médico, en este caso, implicado en el cribado gástrico o el gastrointestinal, está interesado en detectar las displasias lo antes posible, los denominados early cancer. A nivel de todo el tracto gastrointestinal, esófago, estómago, duodeno, ilion, colon, apéndice, hablamos solamente de dos tipos de displasia, de bajo y de alto grado. La antigua concepción de displasia moderada ya ha desaparecido, ya no hay displasia moderada. El diagnóstico de una displasia moderada gastrointestinal es inadecuado, es subjetivo. Para evitar esta subjetividad, la leve se convierte en un bajo y la displasia moderada y severa se convierte en displasia de alto grado. Recuerden también, nunca debes diagnosticar una displasia de alto grado cuando tienes un escenario inflamatorio, ¿ya? Si tienes una gastritis crónica severa, con marcados cambios nucleares, hay que ser muy cuidadoso y tener mesura al momento de hacer el diagnóstico de displasia de alto grado. Repito, no diagnostiques displasia de alto grado cuando hay un escenario inflamatorio severo. Espera a que se resuelva el escenario inflamatorio.
La displasia a nivel gástrico puede ser una displasia de tipo intestinal o una displasia de tipo foveolar. También hay displasia de glándulas oxínticas, pero básicamente todas comparten los mismos cambios nucleares, porque para hablar de displasia tenemos que hablar de cambios en el núcleo. A ver. ¿Qué pasó? ¿Me fui? No, doctor, siga acá. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, acá sí. Sí, Ah, ya, sigo acá, ¿no? Cuando hablamos de displasia, en todo el tracto gastrointestinal o en cualquier otro órgano, hablamos de cambios nucleares. Displasia es núcleo, fin. No hay displasia en el citoplasma. Así un citoplasma luzca bien feo, no. Para hacer el diagnóstico de displasia, el núcleo tiene que estar cambiado. ¿Qué cosas o cuáles son los criterios de displasia nuclear? Uno, perdón, el hipercromatismo nuclear. ¿Ya? El hipercromatismo nuclear revela un incremento en la producción de ADN, en este caso anomalías en la producción de ADN, como por ejemplo un incremento en el número de cromosomas, incremento en el material genético, presencia de secuencias de ADN repetidas, etc. Segundo, el pleomorfismo que exista, es decir, la diferencia de tamaño entre, y forma entre los núcleos. Tercero, la pseudoestratificación. Puede haber cierta pseudoestratificación en los núcleos. Normalmente están apoyados sobre su membrana basal. En algunos casos pueden surgir pseudoestratificados, pero si tienes núcleos hipercromáticos alargados, grandes, pleomorfos, con ya pseudoestratificación, es otro criterio para una displasia. La presencia de un nucleolo aleja la posibilidad de displasia. La pérdida de la polaridad es otro de los criterios. Hace alusión a que las células normalmente siguen un orden, pero cuando las células pierden un orden, como por ejemplo esta y esta o esta, donde cada uno va por su bola o están desordenadas, es otro de los criterios para hacer el diagnóstico. La diferencia entre una displasia de bajo grado y una displasia de alto grado, actualmente al 2023, solo es una cosa. En la displasia de bajo grado, el tercio inferior del citoplasma está tomado por las anomalías nucleares, mientras que en la displasia de alto grado, todo el espesor citoplasmático presenta cambios nucleares. Por ejemplo, si yo tuviera que enfrentar, esta sería una displasia de bajo grado, porque tengo núcleos con displasia, núcleos displásicos ubicados en el tercio inferior del citoplasma foviolar, y acá sería una displasia de alto grado, porque tengo una pseudoestratificación nuclear que compromete todo el espesor de, en este caso, las células foviolares. Esa es básicamente la diferencia entre una displasia de alto y de bajo grado. Causas de displasia, fundamental, otra vez, nuestro amigo el Helicobacter pylori, ¿ya? La gastritis con metaplasia intestinal asociada a la cascada de Correa es otra de las causas. Pólipos de glándulas fúngicas, pólipos hiperplásticos, escenarios de PAF o de Peutz-Jeghers también están asociados a displasia. Y hay otras condiciones raras como gastritis autoinmune, Menentier, escenarios post-acetomía después de una úlcera gástrica, etc. Entonces, el patrón común que está asociado a la aparición de displasia gástrica es el escenario inflamatorio. Y creo que los chicos, ¿no? Ya saben la asociación entre inflamación y displasia y cáncer. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el factor fundamental? A ver, alguien que me sorprenda de mi grupo. Despierten. Radicales. Muy bien, así es, ¿no? radicales. Así es, los escenarios inflamatorios de cualquier tipo, en cualquier tejido, generan radicales libres que terminan generando daño genético y la aparición de displasia. Es una de las teorías más sólidas y comprobadas en ratones que se tienen. Perfecto, chicos, felicidades. Entonces, ¿los pólipos con displasia tienen síntomas? No. En algunos casos pueden haber cierta sintomatología no específica. ¿Ya? El tratamiento de un pólipo con displasia es chao pólipo, ya saben. Primero, si te encuentra un pólipo, el doctor no va a poder saber si es un pólipo con displasia o es un pólipo hiperplásico, ¿no? No hay muchas diferencias, excepto cuando es un pólipo con displasia de alto grado o early cancer, que es ya más exuberante y que permite sospechar de que quizás hay algo más, pero de por sí
no hay muchas diferencias endoscópicas, ¿no? A pesar de que utilizan cromoendoscopía o endoscopía de alta resolución, es muy traicionera esta morfología. Así que el tratamiento es chao pólipo, traducción polipectomía. Si tú tienes un pólipo enorme, creo que lo tengo por acá, como este, a ver, perdón. Este es el caso, les mostré, es un paciente. Este es un paciente que tenía una masa en el antro gástrico, como ven, es una lengua, y debido al exuberante que es, debido al tamaño que tenía, es evidente que sospecharon en un adenocarcinoma gástrico. La biopsia mostró una displasia de alto grado. A pesar de esto, se decidió la cirugía porque recuerden, una biopsia es apenas un pequeño fragmento de todo un espectro. Entonces el paciente se fue y se operó, ¿no? Se hizo una gastrectomía distal, ¿no? Es decir, la región del antre del píloro fue resecada y nos llegó el tumor, ¿no? A nuestra actividad privada y cuando nosotros nos ponemos a hacer la macro, la evaluación macroscópica nada más revelaba que era en realidad una neoplasia contenida en la capa mucosa, ¿no? Este de acá es la capa muscular de la mucosa que se ve engrosada. Este hueco de acá corresponde a la submucosa. Entonces vemos cómo la neoplasia solo compromete la capa mucosa y la capa muscular. O sea, se trataba solamente de un pólipo con displasia de alto grado, o también conocido por algunos como un early cancer. Eh, la diferencia entre un early cáncer gástrico y un pólipo con displasia de alto grado es para los japoneses ninguna, ¿no? Para ellos una displasia de alto grado gástrica, se los dije, para los japoneses, perdón, reformulo, para Asia, para los asiáticos, dentro de ellos los japoneses, porque son los dromes en cáncer gástrico, un early cáncer y una displasia de alto grado son lo mismo. Para nosotros no. Una displasia de alto grado sigue siendo una displasia de alto grado y se diferencia de un early cáncer en que la displasia de alto grado no rompe la membrana basal. Para nosotros, los occidentales, Latinoamérica, Norteamérica y Europa, tenemos que poner en evidencia de que la membrana basal se ha roto para decir que es un adenocarcinoma gástrico en estadio 1 o un early cáncer, ¿ya? Pero, valgan verdades, los doctores, en este caso los cirujanos, los cirujanos oncólogos, no se hacen problemas y los protocolos son simples, ¿no? Si las cosas son claras y sabes bien que esto es una displasia de alto grado y es pequeño, va a polipectomía o mucosectomía. Pero si es más grande, como en este caso, puede ir a cirugía tranquilamente, porque recuerden, este paciente, a pesar de que aquí esté la neoplasia y el resto esté normal, tiene un riesgo de hacer otro foco de displasia y posteriormente debutar con un cáncer gástrico, ¿no? Lastimosamente, el escenario inflamatorio afecta a la mucosa gástrica de forma difusa y cualquiera de las células ahí expuestas está predispuesta a ser un adenocarcinoma. Y acá tenemos incidentalmente otra neoplasia, que en este caso, este color amarillo, no me acuerdo si era un santoma o puede ser también otro adenoma con displasia de alto grado o de bajo grado. Seguimos que no acabamos, no puede ser. Cáncer gástrico. Básicamente, cáncer gástrico es uno de los cánceres más frecuentes. Recuerden, cánceres más frecuentes, pulmón, colon, estómago, mama, próstata. Cuando hablamos de cáncer gástrico, hace 20 años hablábamos fundamentalmente del cáncer gástrico relacionado con el Helicobacter pylori, ¿no? Y su asociación, ejemplo, con la cascada de Correa. Actualmente, la incidencia de adenocarcinoma gástrico tipo intestinal o tipo tubular o asociado al Helicobacter pylori ha- no es que haya disminuido, sino que se ha equiparado con la del carcinoma gástrico pobremente diferenciado. Normalmente, si digamos, en un hospital era común encontrar 2 o 3 carcinomas gástricos pobremente diferenciados al año y como 60 carcinomas gástricos bien diferenciados. Ahora la cosa no es así. Ahora encuentras 10 carcinomas gástricos bien diferenciados y 5 pobremente diferenciados. Hay un incremento aparente en los casos de carcinomas gástricos pobremente diferenciados en pacientes jóvenes. Así que a cuidarse, muchachos. Si presentan ustedes
No sé cuántos años tienen, creo que tenían 24 o 25 o 22, no lo sé, pero no importa. Recuerden, el carcinoma gástrico más joven que he visto tenía 18 años. Entonces, si ustedes tienen sintomatología gástrica inespecífica, no lo subestimen, no crean que porque son jóvenes no van a tener un adenocarcinoma gástrico. Actualmente el tratamiento del adenocarcinoma gástrico tipo tubular es excelente, ¿no? Los pacientes pueden llegar a tener una sobrevida grande si es capturado en estadios iniciales, pero cuando compromete serosa o compromete ganglios linfáticos, ahí ya el pronóstico se hace más ominoso. Entonces la prevención es fundamental. Entonces, el adenocarcinoma gástrico de tipo tubular o tipo intestinal está asociado fundamentalmente al Helicobacter pylori, por eso ven el HP acá resaltado de forma enorme. También a otros factores como metaplasias gástricas, porque forma parte de la cascada de Correa, igual que la displasia, pero también el tabaco, el consumo excesivo de alcohol y el virus de Epstein-Barr. Actualmente sabemos de que el virus de Epstein-Barr tiene un papel, la infección por virus de Epstein-Barr tiene un papel en la aparición de adenocarcinoma gástrico y para la clasificación molecular nos sirve para agrupar ciertos tipos de adenocarcinomas gástricos. Clasificación molecular, justamente como lo tenemos actualmente, son los cánceres gástricos asociados a virus de Epstein-Barr, los que tienen inestabilidad microsatelital, los que tienen inestabilidad genética y los que tienen inestabilidad cromosómica. Para su nivel de ustedes, no es necesario que se aprendan la clasificación molecular, ¿no? Pero, por ejemplo, si se les pregunta o si se les preguntase si el virus de Epstein-Barr tiene un papel actual en el cáncer gástrico, es obvio, la respuesta es sí, ¿ya? Claro. Seguimos. Japón es básicamente el país modelo para el screening de cáncer gástrico. Ellos han hecho investigación también en cáncer gástrico y tienen un panorama o una forma de ver, tenía una forma de ver discretamente distinta a los de Occidente, que actualmente se ha buscado estandarizar. Entonces, la cascada de eventos, recuerden cuáles iban, ¿no? Inflamación, atrofia, metaplasia, displasia, cáncer, cascada de Correa, uno de los tres. De esto ya hemos hablado, la importancia del Olga y el Jin para estadificar a los pacientes de riesgo. Las diferencias entre las metaplasias completas e incompletas o inmuno, no se aprenden el inmuno, no se preocupen. La metaplasia intestinal, a su vez, pues se puede dividir en tres tipos, pero ustedes quédense con la clasificación de completa e incompleta, ¿no? Y es evidente que si hablamos de riesgo de aparición de displasia, la metaplasia incompleta se lleva la batuta, ¿no? Es decir, en steps de agresividad o de riesgo para hacer displasia y cáncer, la metaplasia incompleta conlleva más riesgo. Luego de lo que hemos hablado, Lauren, intestinal, difuso y mixto, y la JU, tubular, pobremente, y pobremente diferenciado, y otros. No son los únicos tipos de adenocarcinomas o neoplasias malignas del estómago, pero los alumnos solamente se quedan con Lauren, intestinal y difuso, y JU, tubular y pobremente cohesivo, ¿ya? Aquí tenemos otros patrones como el papilar, por ejemplo, otros como el hepatoide, el micropapilar, el adenoscamoso, el escamoso, el gastroblastoma, las neoplasias neuroendocrinas y los carcinomas neuroendocrinos y las neoplasias mixtas neuroendocrinas y no neuroendocrinas. Son básicamente para que sepan de que hay muchos tipos más, no es necesario que se lo aprendan, solo lo que les he mencionado. Para la evaluación endoscópica también tenemos clasificaciones, en este caso de lesiones gástricas, pero son cosas que los van a llevar cuando lleven gastroenterología, ¿no? Pero sepan de que en su intento por clasificar y conocer más profundamente las características endoscópicas se manejan estos criterios que te sugieren el comportamiento de la neoplasia, ¿no? Cuando tienes una neoplasia exofítica, nodular, sólida, ulcerada, elevada, es probable que la invasión de la neoplasia sea por continuidad, ¿no? En formato pushing, mientras que si tienes una úlcera o simplemente no tienes nada, es probable que haya un carcinoma pobremente diferenciado que tenga una invasión más profunda y más agresiva de las capas musculares. ¿Qué patrones hacen los adenocarcinomas tubulares o bien diferenciados? El patrón tipo 1 de masa o polipoide o los patrones ulcerados. Mientras que los carcinomas pobremente diferenciados hacen este patrón de ulceración con invasión difusa o este patrón básicamente de budding tumoral disperso, ¿no? Que es más agresivo y estos evidentemente son los que tienen peor pronóstico debido a que tienen mayor posibilidad de encontrar márgenes positivos. El sistema de estadificación actual del cáncer gástrico
evalúa la profundidad de invasión, si se encuentra en la mucosa, en la muscular de la mucosa, en la submucosa, en la muscular propia o en la serosa, ¿ya? No es necesario que se aprendan los estadios del cáncer gástrico, no se preocupen, lo van a llevar cuando estén en onco o cuando estén en gastroenterología, pero sepan sí, obvio, de que a mayor profundidad de invasión es mayor el estadio, a mayor tamaño de la lesión, a mayor compromiso de ganglios, peor pronóstico va a tener, ¿no? Es diferente encontrar un paciente cuyo informe anatomopatológico habla de un compromiso de la muscular propia, de otro que habla de compromiso de tejidos blandos subserosos, ¿no? ¿Quién tiene peor pronóstico? El que tiene mayor profundidad de invasión de la neoplasia. El diagnóstico se hace por biopsia endoscópica del cáncer gástrico, excepto cuando tienes una linitis plástica. Recuerden, la linitis plástica la observamos en escenarios de carcinomas pobremente diferenciados, hace alusión a un engrosamiento de la pared gástrica. Y los carcinomas pobremente diferenciados de células en anillo sello se esconden de las biopsias porque son profundos. Fotos de los especímenes que hemos visto en las prácticas de siempre, ¿ok? Recuerden, son 3 los márgenes que se evalúan en cáncer gástrico, lo saben, no son 2, el margen proximal, el margen distal y el margen radial, ¿no? Solo hay 3 hospitales en el país que informan margen radial, el Almanzora Guinada Asenjo, el Hospital Regional de Lambayeque y el IREN Norte. También están informando actualmente margen radial algunos hospitales como el INDIN o como el Rebagliati, ¿no? El margen radial se ha incluido, ha aparecido en el 2016 en Estados Unidos y en Europa. Antes existía para otras estructuras, pero ahora se informa. Son 3 los márgenes que se evalúan. Muy bien, seguimos. En ese caso, con semana 10. A ver, ¿qué hemos visto en semana 10? Colon. Genial. A ver, perdón. Antes de colon, enfermedad inflamatoria intestinal. En enfermedad inflamatoria intestinal sí tenemos preguntas clásicas tipo evaluación, ¿no? Por ejemplo, las preguntas de enfermedad inflamatoria intestinal siempre vienen como casos clínicos. Es raro que pregunten localizaciones o factores o criterios microscópicos, ¿no? Siempre vienen casos clínicos que te ponen a pensar sobre qué escenario sería, ¿no? Entonces, como enfermedades inflamatorias intestinales son 2 tipos las que se les enseñan a los chicos. Tenemos a Crohn y colitis ulcerativa. El Crohn, recuerden, puede afectar a cualquier parte del tracto gastrointestinal, el esófago, el duodeno, el yeyuno, el ilion, el apéndice, el colon. Ninguna parte del tracto gastrointestinal se salva del Crohn, mientras que la colitis ulcerosa tiene una predilección por afectar al colon y al recto, especialmente al colon descendente. Puede generar un paro ileocecal, sí, es cierto, pero generalmente la lesión es distal. Esto ya es bastante orientativo para el diagnóstico diferencial, excepto, claro, cuando el paciente solo tiene una lesión en el colon distal y el gastroenterólogo tiene que enfrentarse a la posibilidad de que sea un Crohn. En todo caso, cuando no hay los criterios suficientes para hacer el diagnóstico diferencial, se puede utilizar el topping, ¿no? En este caso, ¿cómo le dicen? Yo me olvidé, el cherry de que sea una enfermedad inflamatoria intestinal en específica, ¿no? Que posteriormente es muy probable que termine siendo un Crohn más que una colitis. Otra de las diferencias es en el daño que vemos en la pared del tracto gastrointestinal, ¿no? Nuestro amigo el Crohn surge por una desregulación autoinmune igual que la colitis, pero el daño que ocurre en la pared intestinal es diferente. En el caso del Crohn es más prominente en el sentido de que vemos lesiones profundas que generan fístulas, perdón, que generan fisuras y que pueden generar fístulas, ¿no? Además, la inflamación es más severa en el Crohn en el sentido de la multifocalidad. Incluso el tejido adiposo que está alrededor del intestino puede sufrir inflamación y incrementar su tamaño. Muy diferente en nuestro amigo la colitis ulcerativa, que genera úlceras prominentes, pero que no afectan a la capa muscular ni a la capa serosa. El diagnóstico diferencial de un Crohn y de una colitis ulcerativa exige una serie de criterios endoscópicos, clínicos, serológicos, radiológicos, entre otros, histopatológicos, genéticos, etc. ¿Puedes hacer un diagnóstico diferencial de Crohn y colitis con biopsia? Falso.
No se puede. Una biopsia no es suficiente para hacer el diagnóstico diferencial entre Crohn y colitis. El patólogo solo puede informar anomalías estructurales en la biopsia. Para hacer el diagnóstico diferencial necesitarías el espécimen quirúrgico, porque la biopsia es solo una pequeña parte de la mucosa. Para hacer el diagnóstico diferencial necesitas evaluar todo el espesor del colon. En el diagnóstico diferencial de Crohn y colitis ulcerativa tenemos muchos criterios que nos ayudan a hacer el diagnóstico diferencial. Entre ellos, estos que vemos en este cuadro, son necesarios que los aprendan, ¿ya? Son fáciles de entender. Entonces, en el Crohn tenemos las denominadas úlceras en garra de oso. Son úlceras lineales características que no aparecen en la colitis ulcerativa. Tenemos la estenosis, que tampoco es algo que aparece en la colitis ulcerativa. La estenosis a nivel ileocecal es característica de la enfermedad de Crohn. El diagnóstico diferencial entre una estenosis ileocecal por Crohn es con una tuberculosis del colon. Las tuberculosis del colon generan también estenosis a nivel ileocecal, ¿ya? El engrosamiento del tejido adiposo, o en este caso del meso suprayacente, ¿no? Es otro de las características que te pueden ayudar a hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Vemos acá los escenarios de estenosis, la inflamación crónica con presencia de granulomas que pueden aparecer en cualquier parte del espesor, ¿no? Como vemos, ninguna capa del colon se salva del Crohn, ¿no? Cualquiera, la mucosa, la muscular de la mucosa, la muscular o la serosa, pueden estar afectadas, lo que nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial. Los granulomas, que son granulomas no caseiformes, la presencia de fisuras y fístulas te ayudan bastante a hacer el diagnóstico diferencial, y la serositis también, ¿no? Acá tenemos un colon con un engrosamiento, en este caso del meso, entonces eso te ayuda a hacer el diagnóstico diferencial. Criterios radiológicos que te orienten los hay, pero definitivamente el espécimen quirúrgico es fundamental para hacer el diagnóstico, y los pacientes son sometidos a cirugía cuando el tratamiento médico en este caso no es suficiente para lograr combatir los síntomas, o cuando se pone en evidencia por microscopía que hay displasia, ¿no? Son dos esos criterios. Uno, cuando los síntomas no se resuelven, o dos, cuando tienes una displasia, porque tanto el Crohn como la colitis ulcerativa predisponen a la aparición de displasia del colon, si se aparecen en el colon, obvio, y por lo tanto son factores de riesgo para adenocarcinoma del colon, ¿ya? He tenido pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal desde los 12 a 16 años que a los 35 o 40 tenían que ser operados profilácticamente debido a que ya había aparecido displasia de alto grado que afectaba en este caso la mucosa. Vemos otra vez las úlceras en lineales o úlceras en garra, que son características del Crohn, la hiperplasia del músculo liso y las alteraciones a nivel de filetes nerviosos que encontramos también en el Crohn. Y luego tenemos a la colitis ulcerativa, que básicamente se caracteriza por una infección continua, ulcerada de la mucosa, que puede afectar parte de la submucosa, pero no más, ¿no? No afecta a la capa muscular ni al resto de capas. Los límites entre la zona normal y la zona comprometida son netos, a diferencia del Crohn, que pueden ser límites poco definidos o incluso lesiones parchadas, ¿no? Lo que te ayuda a hacer el diagnóstico diferencial. Este patrón de aterciopelamiento o mucosa terciopelada, úlceras, en este caso separadas, perdón, el patrón de mucosa terciopelada te indica una colitis ulcerativa. La presencia de úlceras separadas no te indica una colitis ulcerativa, te indica más un Crohn, pero puedes tener una colitis ulcerativa con úlceras separadas por mucosa normal en escenarios de colitis ulcerativa que han recibido tratamiento. Pero normalmente, si el gastroenterólogo se encuentra con úlceras que están separadas por mucosa normal, tú sospechas más en un Crohn que en una colitis, porque una colitis es más continua y un Crohn es más salteado o parcheado. Los pseudopólipos son vistos tanto en el Crohn como en la colitis, no te ayudan a hacer el diagnóstico diferencial. Y bueno, tenemos criterios de regeneración de mucosa colónica como son las ramificaciones, ¿no? Las criptas de Lieberkühn son normalmente criptas verticales que son como tubos de ensayo. Las criptas que te dicen que hay regeneración son así, ramificadas. Entonces, si se consigna la presencia de criptas del Lieberkühn con ramificación, con gemaciones,
con formas anormales, pues sabes bien de que están en proceso de regeneración. Y si están en proceso de regeneración es porque ha habido un daño inflamatorio previo. En este caso, en este escenario, se debe a la ulceración por la enfermedad de base, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué pregunta en enfermedad inflamatoria intestinal? Las diferencias en la localización, ¿no? El cuadrito este de Robbins que nos dice las diferencias macro y microscópicas, el grado de afectación, uno afecta la mucosa, otro afecta todas las capas, uno tiene granulomas en todas las capas, el otro no, el uno tiene fístulas, el otro no, uno tiene úlceras en garras características, el otro no, etcétera. Muy bien, cáncer de colon. Entonces, el cáncer de colon es una de las neoplasias más frecuentes. Se ha llevado a muchas personas, se ha llevado a familiares, se ha llevado a doctores, colegas, se ha llevado a artistas famosos, etcétera. Básicamente es asintomático y cuando ya tiene síntomas ya es una neoplasia grande, ¿no? Es poco frecuente encontrar un adenoma de 5 o 10 centímetros que genere síntomas y que sea todavía un adenoma y no un adenocarcinoma. Entonces, antes de pasar con los neoplasias colon, sepan bien que también hay neoplasias benignas, dentro de ellas los pólipos hiperplásicos. Pero también tenemos los adenomas. A diferencia de un pólipo hiperplásico, en un adenoma tenemos displasia, ¿no? Cuando escuchen adenoma es que hay displasia. Y cuando hablamos de displasia tenemos que son cambios nucleares, irreversibles. Los gastroenterólogos actualmente con endoscopía de alta resolución y cromoendoscopía pueden poner en evidencia cuando están sospechando de un adenoma. Existen diferentes clasificaciones de los adenomas, ¿ok? Igual, los adenomas están supeditados a la clasificación actual de la displasia, de alto y de bajo grado. Los adenomas eran clasificados de acuerdo a su morfología, en adenomas tubulares, en adenomas vellosos, en adenomas tubulovellosos y en adenomas cerrados o acerrados, debido a la asociación que tenían con la predisposición a hacer ciertos tipos de adenocarcinoma gástrico o el riesgo de que un adenoma cerrado se relacione más con un adenocarcinoma, perdón, de colon, ¿no? Dije gástrico, de colon. Cuando hablamos de un carcinoma tubular, cuando más del 50% de las glándulas son tubulares, cuando tenemos verdaderas criptas de Lieberkühn mal formadas. Hablamos de un adenoma velloso cuando el 75% más de estas proyecciones son digitiformes, ¿no? Son largas, no tienen un verdadero core en algunos casos, pero al ser largas le da este patrón. Y túbulo velloso cuando nos encontramos en medio, ¿ok? ¿Qué tipo de adenomas son más frecuentes? Los tubulovellosos y los adenomas aserrados, ¿ya? El adenoma tubulovelloso es uno de los más frecuentes y está considerado como la lesión asociada a adenocarcinoma de colon cromosómico inestable. Actualmente, la clasificación del adenocarcinoma de colon es morfológica, pero también podemos hacer una clasificación molecular. La clasificación molecular tampoco es un nivel, no es necesario que la sepan, pero sepan que existe. Entonces, los adenomas cerrados tradicionales están asociados a inestabilidad microsatelital, a diferencia de los adenomas de túbulo vellosos que son cromosómicos inestables. Y el culmen final, o lo que va a suceder es que obviamente la morfología o sus características morfológicas van a ser, o sea, siguen informándose. Actualmente muchos patólogos optan por informar adenoma túbulo velloso, adenoma cerrado. Personalmente yo ya no lo hago. Yo cuando encuentro un adenoma lo informo como adenoma con displasia de alto grado o displasia de bajo grado. A mí ya me da igual si es un acerrado, si es un túbulo velloso o es un velloso, ¿no? Porque es evidente que el estudio genético tiene mucho, mucho más peso. Ahora bien, la mayoría de veces los adenomas no pueden ser atribuidos a ninguno de estos patrones porque presentan glándulas que no se ajustan ni a tubulares, ni a vellosas, ni a cerradas. Por eso es que se utilizan a veces los términos de adenomas convencionales NOS o no especificados, ¿no? O simplemente lo omites y lo diagnosticas como un adenoma NOS. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy raro de un adenoma que compromete todo el lumen circunferencialmente, ¿no? Esto es poco frecuente a observar, ¿ok? No es el patrón de los adenomas. Este patrón es súper infrecuente y este paciente es también súper afortunado de que en realidad esto no sea un adenocarcinoma
bien diferenciado el colon, ¿no? Y con lo mismo que pasaba con el adenocarcinoma gástrico, los japoneses consideran a los adenocarcinomas del colon con displasia de alto grado ya como verdaderos early cancers a este nivel. La fisiopatología entre la mucosa normal y la aparición de los eventos genéticos que predisponen a la aparición del cáncer, tampoco se las voy a pedir porque ya sería demasiado asesino, pero que sepan de que ya está escrito, ¿no? Por ejemplo, la inestabilidad microsatelital a través de errores en las mismas repair proteins, que son el MLH1, el MSH2, el MLH2, el MSH2. Se utiliza actualmente inmunohistoquímica para la clasificación del adenocarcinoma de colon, ¿ok? La inmunohistoquímica ya te permite conocer si tiene o no inestabilidad microsatelital. Sin embargo, a veces no es suficiente y si el paciente lo solicita, una clasificación genética con NGS se puede solicitar. ¿Para qué todo esto, señores? Para el pronóstico y las dianas terapéuticas, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo de las características moleculares. Esto solamente es para conocimiento, no se preocupen, pero que, como se los dije en la práctica, ¿qué cosa encuentran acá que se repite más? ¿Qué tipo de mutación es? La BRAF, ¿ya? Es una de las mutaciones más frecuentes que encontramos en los diferentes tipos de lesiones con displasias a nivel colónico, las mutaciones en el BRAF. En segundo lugar, las mutaciones en el CARRAS. Ok, entonces, eventos mutacional más frecuentes que encontramos molecularmente en lesiones con displasia o en adenocarcinomas de colon, mutaciones BRAF. Etiología del cáncer de colon, factores de riesgo asociados también son preguntas clásicas de evaluación. Ok, clásicos. Tenemos, por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de carnes rojas, el exceso de grasa corporal, el consumo de tabaco, bajo consumo de fibra en la dieta, el uso, por ejemplo, prolongado de, en este caso, AINES o la terapia de reemplazo hormonal, etcétera, ¿no? Son factores que están relacionados en algunos casos al cáncer gástrico. ¿Qué factores pronósticos, perdón, al cáncer de colon? ¿Qué factores pronósticos conocemos? Los factores de buen pronóstico es clasificarlo molecularmente como un paciente con inestabilidad microsatelital, ¿no? Es decir, que tenga alteraciones en las mismas repair proteins, que tenga aumento de TILs, ¿no? Es decir, que los linfocitos del sistema inmune estén combatiendo las células neoplásicas. Factores de mal pronóstico, el factor fundamental para el cáncer gástrico que te dice el mal pronóstico es el estadio. El tratamiento fundamental del cáncer gástrico sigue siendo quirúrgico. Actualmente se puede dar quimioterapia neoadyuvante, pero el tratamiento fundamental es la cirugía R0. Una cirugía R0 significa que hay márgenes macroscópicamente libres, o sea, el cirujano ha visto que por donde cortó no hay tumor y que microscópicamente también estén libres, ¿no? Porque puede suceder que el margen macroscópicamente esté lejos del tumor, pero microscópicamente esté comprometido, algo que se conoce como R1, ¿ya? Diferencia entre R0 y R1 es que R0, márgenes macroscópicos y microscópicos libres, R1, márgenes macroscópicos libres, microscópicos comprometidos. Y entre otros como márgenes positivos, el VADI tumoral, la pérdida CDX2. Factor fundamental de mal pronóstico, estadio. Tratamiento fundamental del cáncer gástrico, cirugía. Perfecto. Perdón. ¿Dónde estamos? Aquí, muy bien. Tipos histológicos, el más frecuente es el adenocarcinoma de colon, ¿ya? Igual, tenemos el mucinoso, más del 50% de mucina. Células en anillo sello, más del 50% de pools de mucina, el mucinoso. El de células en anillo de sello, más del 50% de células en anillo de sello. El carcinoma medular, que es el gran imitador con un linfoma del colon, y otros que son menos frecuentes de ver, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de un recto distal con una neoplasia, en este caso nodular, ulcerada, característica de un adenocarcinoma del recto, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, es una lesión ulcerada, ¿no? Característica morfología de los adenocarcinomas del colon, ¿no? Son lesiones ulceradas. Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos más de cerca la neoplasia en el recto distal, ¿no? Es una neoplasia ulcerada. Acá tenemos otro ejemplo. Hablamos de margen libre
en cánceres de recto cuando hay una distancia de 1 centímetro o más entre el margen distal y el tumor, ¿ya? Cuando hay 1 centímetro de mucosa normal que separa el margen quirúrgico del tumor, ese paciente está bien operado, entre comillas. Ese paciente tiene un pronóstico mejor que un paciente como en este caso, en donde el margen está muy cerca del tumor, ¿no? Debido a que se incrementa la probabilidad de que haya márgenes comprometidos. Actualmente, en cáncer de recto, si el tratamiento actual del cáncer gástrico es quirúrgico, señores. El tratamiento del cáncer de recto es primero quimio y luego cirugía. Y acá tenemos un ejemplo de un paciente con un carcinoma de recto distal, por acá estaría el ano, por acá están los sigmoides, un carcinoma de recto distal que ha recibido quimio y radioterapia. Y la idea de que el paciente sea bombardeado por ambas vías es disminuir el tamaño del tumor con la finalidad de conseguir la famosa cirugía R0. Y podemos seguir con las imágenes macroscópicas. Recuerden, en el colon también hablamos de un margen radial. En el sistema de estadiaje del cáncer de colon también juega un papel fundamental la profundidad de invasión, al igual que el cáncer gástrico. Es evidente que mientras más profundo vaya, mayor es la posibilidad de que haya, en este caso, ganglios comprometidos o metástasis a distancias. Vamos ahora con la semana 11, en donde hemos revisado patología hepática, vesicular y pancreática. Aquí tenemos demasiados temas que básicamente con estos 3 temas ya podríamos cubrir todo un ciclo con tranquilidad, pero que se buscan resumir, ¿ya? Evaluación de la histología normal del hígado. La evaluación tradicional, ya saben, es la evaluación del acino portal a través de las zonas 1, 2 y 3, la que actualmente tiene mayor relevancia. Diagnóstico de las biopsias, perdón, el diagnóstico de las enfermedades hepáticas exige una biopsia hepática, una biopsia core, y las biopsias core se hacen para hacer el diagnóstico, ya lo he repetido demasiadas veces, 3 cosas: tricrómica de Mason, PAS y reticulina. Esas 3 coloraciones son fundamentales, ¿ok? Tricrómica de Mason, PAS y reticulina. La reticulina te va a poner en evidencia si es un adenocarcinoma, es un hepatocarcinoma o es una cirrosis o es solo un hígado normal reactivo. La tricrómica de Mason te va a ayudar a hacer el diagnóstico de colangitis esclerosante primaria o de cirrosis biliar primaria o de una cirrosis alcohólica o de nódulos de regeneración. Y el PAS te va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial entre cambios degenerativos de hepatocitos o simplemente acúmulo de glucógeno. Entonces, en la aproximación diagnóstica de enfermedades hepáticas, la biopsia core es fundamental y todas las biopsias core van a tricrómica de Mason, PAS y reticulina como coloraciones especiales de rutina. La tricrómica de Mason, como vemos acá, te va a ayudar a hacer o te va a ayudar a poner en evidencia triadas portales que aparecen ocultas con tinciones de rutina, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de una tinción de rutina, que es tinción hematoxilina de eosina. Si yo veo esto y no encuentro triadas portales, sospecharía en un hepatocarcinoma, ¿no? Los hepatocarcinomas no tienen triadas portales. Pero si yo sigo mis protocolos y esta biopsia es sometida a tricrómica de Mason, la tricrómica me pone en evidencia de que sí, habían espacios porta y que por lo tanto se trata de un hígado normal y no de un hígado neoplásico. ¿Ok? Luego la reticulina, ¿no? Normalmente las placas de hepatocitos tienen una célula de espesor, a lo mucho 2. Puede que 2,5 o 3 en niños, pero más de eso no. Placas de hepatocitos de una célula de espesor normal. La reticulina te permite poner en evidencia estas placas de hepatocitos. Pero si tú tienes esto, tienes placas de hepatocitos de 1, 2, 3, 4, 5 células de espesor, eso ya es anormal, ¿no? Puede ser un adenoma hepatocelular o un verdadero hepatocarcinoma. Como en este caso, la reticulina, como parte de la coloración de rutina, te pone en evidencia zonas en donde las fibras están colapsadas y otra en donde están expandidas, ¿no? Un patrón clásico de regeneración hepatocelular. Y aquí tenemos un ejemplo brutal, o ejemplos brutales, en donde tenemos fibras de reticulina absolutamente separadas por 1, 2, 3, 4, 5,
o en este caso por más de 20 células, ¿no? Es evidente que con solo la evaluación de la reticulina y la presencia de estas placas engrosadas de hepatocitos, el diagnóstico de hepatocarcinoma no tiene duda, ¿no? En los hepatocarcinomas, las placas de reticulina o las fibras de reticulina están marcadamente engrosadas. Indicaciones de lesiones de biopsias hepáticas las tienen ahí, no las voy a tomar, no se preocupen. Enfermedad de hígado graso no alcohólico, eso sí va clavadito. La enfermedad de hígado graso no alcohólico se asocia con el FCP, fibrosis, cirrosis y carcinoma hepatocelular. ¿Ya? Enfermedad de hígado graso no alcohólico es básicamente pacientes que tienen una anomalía en la producción de lípidos en el hígado secundaria a varios factores que hacen que aparezca esto, ¿no? Por ejemplo, diabetes, obesidad, sobrepeso o otras desregulaciones metabólicas. Casi todos nosotros, posible que todos nosotros que estamos súper bien alimentados, que nos comemos nuestra parrilla en las noches con nuestro salchipapa, tengamos cierto grado de esteatosis hepática, cierto grado de enfermedad de hígado graso no alcohólico. Así que a cuidarse, chicos. La enfermedad de hígado graso no alcohólico, recuerdan el patito, puede aparecer en chibolos, también en pacientes que tienen una dieta inadecuada o que tienen sobrepeso, ¿ya? Hacer un diagnóstico entre una esteatosis simple y una esteatohepatitis es innecesaria. En la enfermedad de hígado graso no alcohólico y en la enfermedad de hígado graso alcohólico siempre hay una esteatohepatitis, pero es evidente que en los hígados grasos por alcoholismo es mayor, debido a a las noxas que genera el alcohol a nivel hepatocitario. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de una esteatosis hepática, hacemos alusión a dos patrones, estetosis macrovesicular y estetosis microvesicular. Cuando nosotros hablamos de una estetosis macrovesicular, necesitamos un punto de corte de 5% más de estetocitos con macrovesículas para hacer el diagnóstico, ¿ya? Un campo de baja potencia 5% más, estetosis hepática macrovesicular. Perfecto. Además, cuando hablamos de hígado graso no alcohólico, hacemos evaluación de los criterios NAS según el Clinical Research Network, que evalúa la esteatosis, el grado de inflamación lobular y la degeneración balonizante. Eso sí tienen que aprenderlo. ¿Cómo evalúas la severidad de la esteatosis hepática en escenarios de enfermedad de hígado graso no alcohólico? A través de los criterios NASH. Esteatosis, inflamación y degeneración balonizante. No es necesario que se aprendan los puntos de corte, solo los tres criterios para hacer el diagnóstico diferencial. El grado de estetosis, el grado de inflamación lobular y la degeneración balonizante. Estos tres steps se evalúan ordenadamente y se informan en el informe anatomopatológico, y en este caso los gastroenterólogos lo tienen clarísimo y saben bien que con estos criterios ellos pueden tener, digamos, una aproximación cercana a la severidad del daño hepático que encuentran en su paciente. Vacuolas grandes, estetosis macro, vacuolas chiquitas, estetosis micro, generalmente coexisten. El diagnóstico diferencial son hepatocitos que tienen glucógeno. Si la cosa no está muy clara, PAS. La tinción PAS te va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. Un hepatocito que tiene glucógeno en su citoplasma es PAS positivo, mientras que uno que tiene grasa no lo es. Y enfermedad de hígado graso alcohólico, cortesía, el alcoholismo, ¿ya? Me estoy quedando sin voz. ¿Qué hora es? 8 más. Creo que terminamos, bueno, no sé si terminemos esta porque son como, uy, wow, acá sí me excedí con ustedes. Bueno, vamos a avanzar hasta las 11:40, ¿ya? Porque ya me estoy quedando sin voz y me duele la garganta, lo siento, chicos. Entonces, cuando hablamos de enfermedad de hígado graso no alcohólico, tenemos que conocer la fisiopatología de por qué el alcohol produce daño hepático. Quédense con solo lo que he resaltado de negro. El exceso de generación del NAT a partir del alcohol deshidrogenasa y del acetilaldehído deshidrogenasa. El deterioro del ensamblaje y secreción de lipoproteínas influenciado por el alcohol y el aumento del catabolismo de las grasas periféricas. Todo esto genera una desregulación en la movilización de ácidos grasos y su acúmulo a nivel de parénquima hepático. Y esto genera un escenario inflamatorio y todo esto es una cadena de eventos que genera daño celular. Al final, esto puede predisponer a la aparición de cirrosis. Cuando hablamos de cirrosis, hablamos de nódulos regenerativos. Cirrosis y nódulos regenerativos van de la mano, ¿ya?
Causas de cirrosis tienen que conocerlas. Uf, son un montón. Tienen todas estas. Pero, para simplificarlo, cualquier escenario que genere inflamación a nivel hepático perpetúa daño celular y genera cirrosis. El hígado tiene capacidad regenerativa, así que en su afán de solucionar y compensar el daño celular, comienza a generar nódulos de regeneración y por lo tanto el patrón de cirrosis. El problema con la cirrosis es lo que ya sabemos, ¿no? El escenario inflamatorio crónico va a predisponer a la aparición de hepatocarcinoma gástrico. Etiología de la cirrosis, causas más comunes, infecciones por virus de la hepatitis B y de la hepatitis C. Sin embargo, ahorita se está tomando la batuta mucho más la enfermedad de hígado graso no alcohólico y la alcohólica. Cualquier otro escenario inflamatorio también puede causar. Evaluación clínica de la cirrosis y sistemas de puntuación, los dejo ahí. Eso no lo voy a tomar, no se preocupen, pero sepa que existe el clásico Chill-Put que sigue siendo utilizado. Cirrosis, nódulos de regeneración, fácil, ¿ah? Ajá. La semiología, fundamental conocer los signos y síntomas que te indican una cirrosis hepática, ¿no? Las telangiectasias, el asitis, el edema por disminución de la presión oncótica, la encefalopatía hepática, la uremia, cómo está las varices esofágicas o el aporte vascular, cómo está la presión venosa de la vena porta. Todo eso tienen que saberlo porque es fundamental para resolver casos clínicos, ¿ya? Hepatitis virales, básicamente, esto es súper tomado en las evaluaciones sobre las infecciones por virus de hepatitis A, B, C y D. Toman más siempre el A, el B y el C. Si evalúan cosas, el B, siempre lo toman el B, ¿ya? ¿Quién es un virus de ARN? El A, por ejemplo, el C. ¿Quién es un virus de ADN bicatenario? Parcialmente, el virus de la hepatitis B. ¿Quién es un flavivirus? El C. ¿Quién es un hepatovirus? El A. ¿Quién es un hepat-ADN virus? El B. ¿Quién se contacta por vía parenteral? Ya saben, B, C, D. ¿Quién necesita del B para subsistir? El C, por ejemplo. ¿Quién tiene el periodo de incubación más largo? El virus de la hepatitis B y el C, ¿no? ¿Quién se resuelve generalmente solo, sin tratamiento, o bueno, solo con agua y antipiréticos? El A, ¿ya? Las diferencias entre la clínica, las diferencias entre los virus y su material genético son preguntas que se evalúan, son clásicas y que hay que memorizarlas. Y desde el punto de vista serológico para el diagnóstico, los anticuerpos para hacer el diagnóstico de virus de la hepatitis B, ¿no? El antígeno de superficie que te indica, el antígeno E de la hepatitis B que te indica, el antígeno core que te indica, qué necesitas cuando tienes un paciente que no produce o que su virus de la hepatitis B está mutado y no produce E, solo produce core, cómo detectas tu actividad solo con ADN, todas esas preguntas son también evaluadas, sí o sí. Este cuadrito que nos resalta claramente cómo, cómo evoluciona la mayoría de los casos de hepatitis, ¿no? Y su resolución. Menos del 1% terminan en hepatitis fulminante con la muerte del paciente, ¿ok? Las hepatitis agudas y sus cambios microscópicos, ¿no? En este caso, la diferencia con la hepatitis crónica, básicamente se produce una expansión de la triada portal con el infiltrado linfoplasmocitario denso y la reacción ductular con la aparición de fibrosis y necrosis en puente, que son tres de las diferencias fundamentales microscópicas entre una hepatitis aguda y crónica, ¿no? Expansión de las triadas portales con infiltrado linfoplasmocitario, la reacción ductular y las necrosis y fibrosis del intersticio. Seguimos con la cistitis, bueno, ya saben, cálculos biliares, cuidado con las colecistitis crónicas santogranulomatosas. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de una colecistitis crónica santogranulomatósa? ¿Qué es la colecistitis crónica folicular? Que es un mal adquirido a nivel de vesícula. ¿Qué es la vesícula en porcelana? ¿Cuál es su relación con el adenocarcinoma de vesícula? El adenocarcinoma más frecuente de la vesícula es el de tipo biliar, también el tipo intestinal. ¿Qué pasó? ¿Me fui? Ah, no. No, No, doctor. siga hablando. A nivel de hígado tenemos lesiones benignas, amartomas, metástasis y lesiones malignas. Una de las lesiones neoplásicas hepáticas, aunque no es una verdadera lesión neoplásica, sino es una
es como una martoma o una reacción reactiva o hiperregeneración hepática, es la HNF, ¿no? Básicamente se origina por una anomalía vascular que predispone a la aparición de este nódulo de regeneración. Perdón. Otra vez. Entonces, en la HNF o hiperplasia nodular focal hepática, tenemos una anomalía en el flujo vascular que generó una zona de muerte de hepatocitos, que se traduce en esta cicatriz, y otra de regeneración hepatocitaria, que se produce en estos nódulos, característicamente subcapsular. Esta SCAR que se ve en las imágenes te puede hacer ayudar, o te puede ayudar tremendamente a hacer el diagnóstico diferencial con un adenoma hepatocelular. ¿Ok? La reacción, perdón, ¿dónde estamos? Aquí. Entonces, ahí otra vez. Entonces, la lesión cicatrizal en el centro y el patrón vascular dentro de esta cicatriz te ayuda enormemente a hacer el diagnóstico diferencial. También puedes encontrar reacción ductular. Tal como les mencioné, perdón, la reacción ductular es básicamente secundaria al escenario inflamatorio. Recuerden, la regeneración hepática se produce a partir de los ductos biliares. Esta reacción ductular tiene la finalidad de regenerar el hígado. Estas son células con capacidad pluripotencial que pueden diferenciarse a hepatocitos, a células de Kupffer o macrófagos de Kupffer, a células sinusoidales o a células de recubrimiento biliar. ¿Ya? La reacción ductular es la que permite la regeneración hepática. Luego tenemos al adenoma hepatocelular, que sí es una verdadera neoplasia, que en la mayoría de veces puede ser diagnosticada incidentalmente. Actualmente la clasificación molecular los divide en HN1FA mutado, en adenoma hepatocelular mutado, el inflamatorio, el Sonnich-Hedgehog positivo y el hepatocelular no específico. ¿Qué tipos de adenomas hepatocelulares son más frecuentes? Ya saben, el HNF1A mutado y el inflamatorio. ¿Ok? Factores de riesgo es el uso de esteroides anabólicos clásico, pacientes que utilizan suplementos también de estrógenos, obesidad y síndrome metabólico. Esta desregulación hormonal influye en la aparición de estos adenomas hepatocelulares. Seguimos, si no, no vamos a acabar, bla, bla, bla. Diferencias entre foco displásico y nódulos displásicos, ¿ya? Focos displásicos menos de 1 milímetro tienen cambios de células grandes o células pequeñas, así como una displasia alto o bajo grado, y un nódulo displásico generalmente tiene 1 centímetro o más y tiene displasia de alto o bajo grado. Mientras más grande sea el nódulo, mayor es la posibilidad de que haya un hepatocarcinoma ahí. Causas de hepatocarcinoma, casi las mismas que las causas de cirrosis. ¿Ok? Y los hepatocarcinomas actualmente tienen una clasificación molecular que te permite hacer el diagnóstico más certero y además una aproximación al pronóstico del paciente, ¿no? Sin embargo, todavía está vigente la clasificación morfológica del hepatocarcinoma. Aunque a veces cuando no encuentras el patrón, solo lo dejas como no específico o NOS. Factores de riesgo, los mismos que para una cirrosis, es evidente, ¿no? Localizaciones más frecuentes de metástasis de un hepatocarcinoma, pulmón, vena porta y ganglios linfáticos portales son los más frecuentes. Menos frecuentes son a nivel óseo, ¿ya? Etiología, la cirrosis. La mayoría de los casos de hepatocarcinomas relacionados a estos escenarios inflamatorios, los cuales a su vez B y C se llevan la batuta, pero nuevamente resalto el papel de la enfermedad de hígado graso no alcohólico debido a la enorme frecuencia que hay. Se pasan. Ya, seguimos. Datos a consignar en una solicitud AP en un paciente con hepatocarcinoma. Esto lo hemos practicado ya, ¿no? En casos clínicos hay ciertas características que sí tienen que ser consignadas en la solicitud y que para ustedes son características que se les va a poner en casos clínicos, ¿no? El paciente con sus antecedentes, sus estilos de vida, si ha tomado o no, si era obeso o no, si era diabético, si había tenido infección por hepatitis. A nivel laboratorial, los niveles de alfa-fetoproteína, los niveles de proteína en sangre, el hemograma te va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. En imágenes no tanto, pero sí te puede sugerir, ¿no? Entonces, con esa información se pueden resolver casos clínicos.
Si tienes un paciente con una neoplasia multifocal hepática y niveles de alfa-fetoproteína elevada sin ninguna otra masa, pues eso es muy probable que se trate de un hepatocarcinoma, ¿no? Pero si tienes un paciente cuya alfa-fetoproteína no está elevada y tiene múltiples masas hepáticas sin ningún otro primario, tienes que solicitar el resto de marcadores para poner en evidencia que no se trate de un colangiocarcinoma. Los hepatocarcinomas antes pensaban que solamente eran una sola masa, ahora ya sabemos que pueden ser múltiples. Ok. La clasificación histológica, entonces tenemos, el sistema de gradación histológica, tenemos la gradación de 3 niveles de la OMS y la de 4 de Edmondson-Steiner. Los patrones morfológicos, tenemos, por ejemplo, el trabecular, el acinar, etcétera. ¿Qué estoy diciendo? Muy bien. Inmunoprofile, marcadores de inmunohistoquímica fijos para hacer el diagnóstico de hepatocarcinoma, la arginasa 1, el EPAR1 y el Glypican-3. ¿Cuál es el mejor? El arginasa 1. Te ayuda a hacer el diagnóstico diferencial de un verdadero hepatocarcinoma, ¿ya? También hay lesiones biliares que son características, por ejemplo, malformaciones de la placa ductal, los adenomas de las vías biliares, las reacciones ductulares y los quistes biliares son frecuentes de encontrar cuando existe escenarios de cirrosis biliar o de cirrosis propiamente dicho. Colangiocarcinoma, también básico. 3 tipos de colangiocarcinoma actualmente: el intrahepático, el periliar y el distal. Ok, hablamos de intrahepático cuando estamos hablando de conductos hepáticos de primer y segundo nivel. Hablamos de periliar cuando hablamos de los conductos hepáticos derecho, izquierdo, el común, hasta la unión del cístico. Y distal, distal significa distal a la unión del cístico y hasta la ampolla de Vater. ¿Qué tipo de colangio es más frecuente? Es el colangiocarcinoma periliar, también conocido como tumores de Klatskin. En segundo lugar, los colangiocarcinomas distales, en donde tenemos a los famosos ampulomas, que es un término inadecuado. Y menos frecuentemente los colangiocarcinomas intrahepáticos. Okay. Los colangiocarcinomas intrahepáticos pueden formar una masa, pueden ser periductales, pueden ser intraductales. Generalmente son múltiples. Para hacer el diagnóstico de colangiocarcinoma intrahepático periliar o distal, necesitas alfa-fetoproteína, necesitas CA 19-9, necesitas CA 125, necesitas LH, marcadores tumorales que te van a acercar mucho al diagnóstico. La clasificación histológica varía. Si es un colangiocarcinoma intrahepático, se divide solo en 2 tipos, de conductos grandes y conductos pequeños. Mientras que los de Klatskin y los distales pueden ser biliar, intestinal, foveolar, células claras, anillo de sello, etcétera, ¿ya? Entonces, si tú encuentras un adenocarcinoma de conductos grandes de origen biliar, eso es un colangiocarcinoma intrahepático, ¿no? No vas a hacer o no vas a encontrar un colangiocarcinoma intrahepático de conductos grandes de tipo biliar, no existe, ¿no? Entonces estamos siendo claros. Grandes y pequeños, intrahepático, el resto biliar intestinal, extrahepáticos, que agrupan al periliar y al distal. Facilito. Pancreatitis aguda, los escenarios que la favorecen, también son preguntas clásicas de evaluación, los agentes infecciosos, las terminologías que hay, la clínica y la fisiopatología, ¿no? Eso sí tienen que dominarlo. ¿Por qué se produce una pancreatitis aguda? ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos? ¿Cómo influye el alcohol? ¿Cuál es el papel de las lipasas? ¿Cuál es el papel de las concreciones o cálculos? ¿Qué es una pancreatitis crónica? ¿Cómo está implicada con el consumo de alcohol? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de una pancreatitis crónica con tumores pancreáticos? ¿Qué es una pancreatitis crónica con fibrosis, con cálculos, etcétera, ¿no? Entonces, en la pancreatitis crónica son 3 elementos que se exigen para hacer el diagnóstico: la pérdida de acinos o atrofia, la fibrosis intersticial difusa y las alteraciones en los conductos. Seguimos. Tumores del páncreas, ok. Esto también es fundamental para hacer el diagnóstico diferencial, ya que estas sí son fijas, tanto que quieren las fijas. Tumores del páncreas, facilito. Cistadenomas serosos pancreáticos, como ya les mencioné muy claramente en la clase teórica y en la clase práctica, más afortunados.
Básicamente los citoadenomas serosos son verdaderas neoplasias cubiertas, conformadas por células cúbicas pequeñas, ¿no? Son células cúbicas pequeñas que forman neoplasias quísticas, uniquísticas o multiquísticas. Nada más. Luego tenemos los mucinosos, que son diferentes de los serosos. Las neoplasias mucinosas se dividen en quistes mucinosos simples y la neoplasia mucinosa quística. Quédense con esta diapo, señores. Aquí. Esta diapo es oro. Cistoadenoma seroso nos, quiste simple y neoplasia mucinosa quística. Cistoadenoma seroso nos tiene epitelio que no tiene mucina, por eso es seroso. Son células cúbicas pequeñas. El quiste simple o quiste mucinoso simple del páncreas es, como les mencioné, es un verdadero mucocele del páncreas. Es una bola, es un quiste que tiene moco, que tiene células que producen moco, son células foveolares, epitelio foveolar gástrico. Y la neoplasia mucinosa quística es también eso, es una neoplasia mucinosa quística, pero a diferencia del quiste tiene estroma ovárico, ¿ya? Solo una neoplasia quística benigna tiene estroma ovárico, la neoplasia mucinosa quística. Pues obvio entonces que va a estar presente fundamentalmente en mujeres. Cistoadenoma seroso no, células cúbicas no mucinosas. Quiste simple, células cilíndricas foveolares mucinosas. La neoplasia mucinosa quística es lo mismo, pero le agregas estroma ovárico. Y no tiene que tener displasia. Y luego tenemos a las neoplasias mucinosas papilares intraductales, que es lo mismo, es moco, pero no tiene estroma ovárico. Mientras que una tiene papilas de moco, la otra solo tiene moco. Mientras que una no tiene estroma ovárico, la otra sí lo tiene. Mientras que una afecta a las mujeres, la otra a los hombres. Mientras que una afecta a la cola, la otra a la cabeza del páncreas. Está sencillo de aprender. Estas tres diapositivas, la 144, la 145, la 146 y la 147, regaladasas, porque quizás salga una pregunta de ahí, ¿ya? Ahí está su fija que tanto pide. Y luego vamos a seguir, bueno, supongo que otro día, porque ya literalmente estoy muerto y me he quedado sin voz. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda? ¿Con Pase, esto? pase otra, doctor, por favor. Ponga las fijas, doctora, que he dicho. No, doctor, muchas gracias. Ya nos vemos tal vez en una próxima Doctor, reunión. ¿cuándo podría ser la próxima vez para que termine de dictar el repaso? Sí, A ver. doctor, eso lo podemos consultar. Vamos a ver, pues mañana cómo está mi horario para coordinar, ¿ya? Ya, Ya, doctor, muchas gracias. gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya, chicos, muy bien, muy bien. Gracias, doctor. Ese doctor. Gracias, doctor. Se han quedado despiertos. Ya, ya.